palabra. Los miércoles comenzamos una serie sobre qué hacer cuando Dios nos da una nueva oportunidad. Y la verdad es que Dios nos da 1, 2, 3, 4 y un montón de oportunidades nuevas seguido. Y en muchas ocasiones no las aprovechamos como Él espera, y vienen consecuencias sobre nuestras vidas que generalmente no son gratas. Y bueno, si usted tiene interés por más del contenido de esta serie, puede checar en YouTube o en Facebook los 2 mensajes anteriores. Y el mensaje de el día de hoy se titula «Aún no es tiempo de ver por las cosas del Señor». Es un interrogante, y aunque usted no haya escuchado los mensajes anteriores, puede entender lo que se va a compartir el día de hoy. Y si quiere, acompáñeme al libro de Esdras, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 4 y 5. Porque este fue el último pasaje que abordamos en este estudio. Mire, en lo que usted encuentra el pasaje, le voy a hacer una recomendación. Es bien importante que seamos bien constantes en asistir a la iglesia, porque generalmente los mensajes son seriados, es decir, tienen un orden y van ligados, y si usted falta 2, 3 domingos o 2, 3 miércoles, pues pierde la línea de lo que se está compartiendo, y algo de eso se va a abordar también en este mensaje. Vamos aquí a Esdras capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: «Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia». Miren, los hijos de la cautividad, es decir, aquellos que habían estado durante todo el cautiverio babilónico o que nacieron y crecieron durante el cautiverio babilónico, habían regresado a tierra de Judá por el mandato de Ciro, el grande Ciro, el rey de Persia. Y pues llegaron con mucho ánimo. En este punto, ellos reciben una segunda oportunidad de volver a honrar a Dios como Él se merece, de volver a servir a Dios como Él se merece, y así regresar a tierra de Israel, porque ellos habían vivido por 70 años en la extensión del imperio babilónico y después en la extensión del imperio persa, pero no habían estado en la tierra de sus padres, Jerusalén, y toda la tierra de Judá quedó desolada. Había alguno que otro habitante por ahí, pero era una tierra que quedó en una buena proporción vacía. La ciudad de Jerusalén quedó en ruinas, de manera que no podía ser habitada. Y Dios les da la oportunidad de regresar y les dice: es tiempo de que las cosas empiecen de nuevo. ¿Y cómo cree que ellos regresan? Con ánimo, como generalmente nosotros, cuando Dios nos da una nueva oportunidad después de que cometimos un error. Y si usted ve en el inicio del libro de Esdras, vamos a encontrar que de verdad le estaban buscando echar ganas, y que
les interesaba su vida espiritual, como sucede cuando Dios nos da una nueva oportunidad. Uno dice, Señor, perdóname, el Señor nos perdona y nos dice, ok, vuelve a empezar, vamos a comenzar de nuevo. ¿Y qué hace uno normalmente? Ve por las cosas del Señor. Y eso era lo que ellos estaban haciendo, porque lo primero que hacen, llegando a tierra de Israel y asentándose en Jerusalén, es volver a edificar el altar del sacrificio. Y poco tiempo después van a poner los cimientos de lo que va a ser el segundo templo, pero después llega este pasaje y encontramos que después de que ellos le dicen a los que habitan en Samaria y a los pueblos vecinos, ustedes no nos pueden ayudar a edificar el templo, ellos van a empezar a obrar para intimidarlos y atemorizarlos. ¿Y sabe qué? El temor sí los va a detener. Porque vimos en el mensaje anterior que el temor es una arma muy efectiva del enemigo y que el temor tiene la facultad de paralizar a las personas. Y se frena la obra del Señor en el año 536 antes de Cristo. Y este freno de la obra fue en seco, se paró y no se volvió a mover ni una roca, ni una piedra, ningún trozo de madera para volver a trabajar en la reconstrucción del templo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 522 antes de Cristo. Por 14 años la obra queda completamente frenada. Bueno, ¿por qué mencionamos el 522? Porque es el año en el que Darío, rey de Persia, se levanta como rey del imperio, como emperador. Pero ahí las cosas se empiezan a mover un poco, pero no hay el movimiento suficiente en el corazón de los hijos de Israel, y entonces el Señor va a hacer que va a tener que levantar profetas nuevamente, como lo había hecho por cientos de años, para cambiar el corazón de su pueblo. Pero fíjese qué grave, ¿no? Y qué fácil es dejarse desanimar. Dios había estado con el pueblo de Israel de una manera sobrenatural, ciertamente, porque aunque hubo judíos prominentes, tanto en el imperio babilónico como en el imperio persa, como lo fueron Daniel o como lo fue Esther, pues el resto no era una parte de la población del imperio tan importante. Sin embargo, el hombre más poderoso de la tierra, Ciro el persa, fue movido por Dios para concederles un permiso que rara vez se concedía, el permiso de regresar a la tierra de sus padres. Y aparte, el decreto de Ciro el persa no decía que nada más les daba el permiso, la autorización de regresar. Les dijo, yo voy a financiar su regreso y voy a financiar la reconstrucción del templo y les voy a ayudar a reconstruir Jerusalén. Fue algo maravilloso. Aparte, ordenó proteger a los judíos que regresaban por los caminos de Persia a tierra de Israel. Ellos habían visto la mano de Dios, pero un poco de temor los frenó. ¿Y qué nos enseña? Que a veces, la verdad, dejamos que cualquier cosa nos frene de servir a Dios, nos frene de seguir honrando a Dios, pero Dios es paciente. Y a pesar, porque vea el periodo de tiempo en el que los hijos de Israel detuvieron la obra, 14 años, a pesar de que por 14 años
Ellos no mostraron interés. Dios manifestó paciencia y misericordia y les envía 2 profetas. Les envía a Ageo y a Zacarías. Y vamos a estar estudiando un poco el mensaje que Dios le envió a los hijos de Israel a través del profeta Zacarías, porque mire, el temor no fue el único factor que detuvo a los hijos de Israel. Fue un arma inicial muy efectiva, ciertamente, por parte del enemigo para detener a los hijos de Dios, pero no fue lo único que utilizó. Utilizó otra arma ciertamente igual de efectiva que el temor, la cual fue el desánimo y después la apatía. Y son cosas que van a venir naturalmente sobre nuestras vidas si nosotros decidimos abrirle la puerta al enemigo y dejar de preocuparnos por las cosas del Señor. Por eso, miren, no es por nada que la Escritura nos hace tantas advertencias en cuanto al revisar constantemente cómo va nuestra vida espiritual, porque si la descuidamos, lo más probable es que vamos a resbalar. Y este mensaje es para que usted también reflexione cómo voy en mi vida cristiana, cómo voy en mi servicio al Señor. ¿De verdad lo estoy honrando o ya dejé de trabajar? Y si dejó de trabajar en su vida cristiana, muy probablemente va a estar en alguna de las condiciones en las que estaba Israel, como ahorita se nos va a describir. Vamos, por favor, a Ageo capítulo 1, versículo 1. Ageo capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y presta atención a lo que dice el versículo 2, porque ahí empieza el reclamo de Dios hacia su pueblo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque en el versículo 1 encontramos la fecha en la que inicia el ministerio del profeta Ageo. Y ahí se nos dice que en el mes sexto, en el primer día del mes, eso traducido a nuestro calendario, porque el calendario que ellos utilizaban era distinto, es el equivalente al 29 de agosto y estamos en el año 520 antes de Cristo. ¿Se acuerda cuándo se frenó la obra de construcción del templo? Se lo dije en el 536, en el 522
empieza Darío de Persia, a mover algunas cosas, pero el pueblo de Israel no reacciona. Y vienen 2 años más hasta que el Señor dice, ya es tiempo de que mi pueblo reaccione de una manera distinta, le tengo que hablar de una manera diferente. Y así, el 29 de agosto del 520, comienza el ministerio del profeta Ageo. ¿Y qué está haciendo el Señor? El Señor no reprende a los hijos de Israel por el miedo que habían tenido a sus enemigos. Los va a reprender, ¿por qué? Por su apatía a trabajar en su obra. Ellos habían ido con una encomienda, la encomienda más importante que tenían, tanto por las autoridades espirituales como por el mismo rey de Persia, era reconstruir el templo. Ciro les dijo, sí les voy a dar permiso, pero quiero que reconstruyan el templo. Se cree que Ciro el persa fue influenciado también por el profeta Daniel, y pues conocía algo del Dios de los hijos de Israel, y pues quería también honrarle, y por eso les dice, pues échenle ganas al templo. No trabajaron en el templo, se olvidaron de su tarea más importante. ¿Por qué? Porque después del temor llegó la apatía, y después de la apatía, que empezaron a hacer los hijos de Israel, a enfocarse en sí mismos. Y eso es algo que sucede en muchos creyentes el día de hoy. Dejan de ocuparse en las cosas del Señor, se vuelven después apáticos. Y después, ¿qué viene? El enemigo sabe que solamente necesita que ellos empiecen a poner un poquito los ojos en sus cosas para que eso se vuelva su prioridad. Y pasa. Lamentablemente pasa. Y pregúntese el día de hoy, ¿qué es mi prioridad? ¿Servir a Dios o ver por mis cosas? ¿O ver por mi familia? Por lo que quiero. Obviamente no descuide a su familia, no debe de descuidar a su familia, pero hay una diferencia muy grande entre que mi familia no sea descuidada y que mi familia sea mi prioridad. ¿Cuál debe de ser la prioridad de todo creyente? Dios. Por encima de todas las cosas está Dios. No lo podemos poner por encima de la familia. Cuando revertimos el orden establecido por Dios, nada bueno pasa. Nada bueno pasa. Pero es bien fácil que lo hagamos si no estamos al pendiente de la condición de nuestra alma, si no estamos al pendiente de ver a quién le estoy dando el primer lugar. ¿Y sabe qué? Si usted revierte ese orden y primero le presta atención a la familia y luego a Dios, fácilmente va a modificar el orden y se va a poner primero a usted. Si se le hizo fácil quitar a Dios del primer lugar y poner a su familia, se le va a hacer increíblemente fácil ponerse a usted por encima de la familia y por encima de Dios. El enemigo no lo debemos de subestimar. Ese es un error que se comete a veces en el cristianismo. Hay gente que dice que pueden contra Satanás. La verdad es que no. Mira, no podemos contra nuestra propia carne. O usted puede contra sus tentaciones. Si usted me responde que sí, está en un serio peligro, porque el ser humano es incapaz de someter a su carne. Si logramos someter a la carne es por la ayuda de Dios, es por el poder
de Dios. Si no podemos con nuestra propia carne, no podemos contra Satanás. Él es más inteligente que nosotros, Él es más poderoso que nosotros, es más astuto que nosotros, pero no es más poderoso que Dios, no es más inteligente que Dios, no es más sabio que Dios. Si estamos tomados de Dios, el enemigo no puede contra nosotros, porque no puede contra Dios. Pero si vamos en nuestras fuerzas, de ninguna manera. Y Él sabe cómo obrar, Él sabe cómo meterse por los pequeños espacios que a veces permitimos, y cuando le abrimos un pequeño espacio, Él se mete y hace más daño del que nosotros nos imaginamos, como lo vemos aquí. Mire, después de que sembró el temor en los hijos de Israel, vino la apatía. Dijeron, es que van a venir los enemigos, entonces vamos a parar la obra. Fue la excusa que necesitaban. Y mire, es que a veces nada más estamos buscando excusas para no involucrarnos en la obra del Señor, para no servir al Señor, para no orar, para no leer la palabra. Y seamos honestos, es una realidad. Solamente estamos buscando una excusa para decir, hoy no voy a la iglesia, hoy no oro, ya estoy muy cansado, no voy a leer. Y porque no tenían razón para temerle a sus enemigos. Dios estaba con ellos y tenían la protección del imperio persa. Ciro no iba a tolerar un ataque hacia ellos por la reconstrucción del templo. Darío probablemente tampoco lo hubiera, bueno, él no lo iba a tolerar. Él más adelante, no hoy, pero más adelante vamos a ver que los protegió. Simplemente ellos dijeron, pues qué miedo, y ya no vamos a trabajar en la obra del Señor. ¿Y qué sucedió después? Dejaron la obra así y empezaron a ver sus casas y dijeron, como que mi casa está muy mal, vamos a trabajar en mi casa, ¿no? Y se empezaron a enfocar en ellos mismos y su prioridad se convirtió su propia persona, sus propias metas, su propio bien, su propia comodidad, su propio bienestar. Mire, son una bendición estas transmisiones en vivo, pero le han hecho daño a muchísimas personas. Hay gente que no puede venir porque tuvo alguna lesión severa o está enfermo o por X o Y razón tuvo que salir de la ciudad y bueno, desde donde esté, desde su cama, si está postrado o si por alguna emergencia tuvo que salir, pues puede ver la reunión, pero muchos fácilmente, no, ¿para qué voy? Aquí está más a gusto en mi casa. Escucho las mismas canciones y escucho el mismo mensaje desde la comodidad de mi hogar. Esa nunca fue la intención de transmitir en vivo, pero muchos la agarraron así. ¿Por qué? Porque es bien fácil empezar a ver por sí mismo y por nuestra comodidad. Nos gusta la comodidad. A todos los seres humanos nos gusta la comodidad. Y cuando le abrimos la puerta, no le digo que no busque la comodidad en cierta medida, tengo un buen colchón, un buen sofá, pero es muy distinto buscar ese tipo de comodidades a buscar llevar una vida cómoda, a buscar una vida en la que mi comodidad y mi bienestar es la prioridad. Tristemente muchos toman esta misma actitud que los hijos de Israel y llegan a excesos, porque aquí hay una expresión bien interesante en el versículo 4. Ahí el Señor
les está preguntando, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Aquí el Señor está haciendo un contraste entre la condición de su obra y la condición de la vida de los hijos de Israel en este tiempo. Y menciona que los hijos de Israel estaban habitando en casas artesonadas, y este es un detalle que necesitamos analizar. ¿A qué se refiere con esto? Miren, las casas artesonadas eran casas que tenían un lujo muy peculiar. Era un lujo propio de las casas de la nobleza y de la realeza. ¿Qué pasaba? Mire, construían la casa en tierra de Israel, en Jerusalén, sobre todo en las grandes ciudades, las casas tendían a construirse con piedra. Pero, pues, el detallado de la piedra, pues no es exactamente el mejor, ¿no? O el más fino. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Hacían la construcción de piedra y en lugar de lijar la piedra por dentro, la recubrían con tablas de cedro. Y una vez recubiertos los muros con tablas de cedro, se les hacían grabados. Entonces era un trabajo artesanal. No implicaba nada más haber recubierto las paredes con madera de cedro, sino haber hecho un trabajo artesanal de decoración en esta madera. Y así estaban las casas de Jerusalén. Esa era la meta de los hijos de la cautividad en Jerusalén por aproximadamente 14 años. Dijeron, pues es que mi casa se ve muy mal, vamos a arreglarla y vamos a arreglarla bien. Quiero vivir bien, tenemos la oportunidad de vivir bien. Así estaba viviendo Israel. ¿Y qué les dice Dios? Y mi casa está desierta. ¿Cómo estaba el segundo templo? No había nada, estaba nada más el cimiento liso y llano. ¿Y sabe qué? A veces así tenemos la obra del Señor. Así tenemos nuestra relación con Dios en ruinas o con el puro cimiento, porque no le dedico tiempo a Dios en el día. Y si este sí es un mensaje para reflexionar. Pregúntese a sí mismo, ¿cuánto tiempo le dedico a Dios al día? Y no tienen que contestar aquí, pero que su conciencia le diga si está leyendo lo suficiente, si se comunica con Dios lo suficiente al día. ¿Qué tan regularmente viene a las reuniones del miércoles o del domingo, las demás reuniones que tenemos? ¿Qué importancia le da a las demás reuniones? Porque desde el año pasado hemos multiplicado las reuniones que tenemos, porque una vez al mes hay reuniones para las mujeres, hay reuniones para los varones, hay reunión para los padres de familia. ¿Qué importancia les doy? A los que están sirviendo, ¿qué importancia le doy al servicio? ¿Sirvo nada más en los servicios grandes como el del domingo, o también busco servir en el del miércoles o en el de todos los demás? Yo vengo a casi todos o a todos y le puedo decir cómo está la condición del servicio si me quisiera preguntar. Nos estamos enfocando
en nuestras casas artesonadas o nos estamos enfocando en el servir a Dios? Mire, no sabemos cuándo va a regresar el Señor, porque eso únicamente lo conoce Él, pero por las señales podemos ver que el tiempo está más cerca. Y otra cosa es segura, hoy falta un día menos para que el Señor regrese. Y cuando regrese, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Sirviéndole o sirviéndonos? Porque esas son las opciones. Hay 3 personas a las que podemos servir. Podemos servir a Dios, hay quienes sirven a Satanás, o podemos servirnos a nosotros mismos. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estás? Pregúnteselo hoy, ¿a quién estoy sirviendo? Es raro que alguien abiertamente diga que está sirviendo a Satanás, pero analizándonos, muchos podrían decir, me estoy sirviendo a mí mismo. Eso, así es como quiere que el Señor lo encuentre. O si el Señor se lo llevase a su presencia el día de hoy, podría presentarse y decirle, Señor, hice todo lo que estuvo en mis manos para que tu obra creciera. Y no estoy solamente hablando del servicio aquí, la obra del Señor crece con cómo vive usted día a día. Pregúntese, ¿qué dirían las personas con las que convive a diario? De verdad, ellos dicen, este hombre o esta mujer, este joven o esta jovencita, son alguien distinto y me habla de algo distinto y me refleja algo distinto. ¿Puedo ver el carácter de Jesús en él o en ella? Si no, es porque muy probablemente se está sirviendo a usted mismo. La verdad es que en muchas ocasiones las cosas del Señor en nuestra vida están en ruinas. No hay nada que ver. Del templo no había nada que ver, no había una columna, no había un peldaño, no había nada, solo estaba el cimiento. A veces nuestras vidas están igual como cristianos, no hay nada de Dios que ver allí, solo un cimiento. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que trabajemos en esto. Y por eso el mensaje empieza con esta pregunta. Esta es una pregunta que nosotros nos debemos de contestar hoy. Aún no es tiempo de ver por las cosas del Señor, porque la respuesta de Israel es impactante en el versículo 2. Vea lo que dice el versículo 2, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Ellos, a pesar de que había pasado casi década y media de no hacer nada por la obra del Señor, todavía decían, todavía no es el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos enfocamos en nosotros mismos, nunca llega el tiempo. Es la verdad. Siempre va a haber algo más que quiero hacer que servir a Dios. Siempre va a haber algo más que quiero lograr antes que servir a Dios. Pero mire lo que dice el Señor. Después vamos al versículo 5, ahí en Ageo capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y aquí hay 2 cosas que debemos de tomar en cuenta. Se nos están señalando 2 cosas.
Las frases sembráis mucho y recogéis poco, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, nos ilustran cómo, a pesar de que los hijos de Israel estaban empleando todos sus esfuerzos para alcanzar sus propósitos y sus metas, sus esfuerzos no les fueron suficientes, de manera que nunca alcanzaban lo que deseaban. Había un sector de los hijos de Israel que estaban en esta condición, que se dijeron: voy a esforzarme por alcanzar mis metas, por lograr tener, en este caso, una casa artesonada, y de verdad invertían todo su esfuerzo en eso y nunca lo lograban. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no estaba con ellos. ¿Y qué cree que se empezaba a desarrollar en estas personas? Una sensación de frustración, porque ha de ser frustrante que te planteas una meta y que le echas ganas y no lo puedes lograr. Pero no es la única condición en la que podemos estar, porque puede que algunos estén así, que no logran sus metas por más tiempo que le quitan tiempo al Señor. A pesar de que no vienen los domingos por trabajar y que no asisten a algunas reuniones por trabajar, que no oran por trabajar, no logran lo que desean. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no está allí. ¿Qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, algunos estaban en esta condición, pero otros estaban en otra. Porque las frases: coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, ilustran otra condición. Aquí encontramos a personas que, a pesar de que alcanzaban sus metas, no quedaban satisfechos. Porque había personas a las que los negocios les salían bien. Había personas a las que las cosechas les salían bien. Tenían una muy buena cosecha, ya fuera de trigo, de cebada, de vid, de olivo, y enriquecían. Y decían: pues quiero comprar esto, quiero hacer esto, quiero ir aquí, quiero ir allá, y lo lograban, pero nunca estaban satisfechos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios tampoco estaba allí. Tanto en la escasez como en la prosperidad, si Dios no está allí, son cosas horribles. Y uno dirá: bueno, en la prosperidad, ¿cómo se puede tener una condición horrible? Se puede, y es bien común. Es bien común, porque si usted platica con gente que tiene mucho dinero, siempre están compitiendo. Siempre están viendo a ver quién tiene más, a ver quién tiene el mejor carro, a ver quién tiene la mejor casa, a ver quién tiene el mejor reloj. Hay unos que compiten a ver quién tiene la mejor mujer. Es la verdad, siempre están en competencia, y una vida en competencia es la vida más horrible que se puede tener, porque no es una vida de satisfacción, porque siempre va a haber alguien que tiene algo mejor que lo que yo tengo, siempre. Siempre alguien va a tener un carro mejor, alguien va a tener una casa más bonita, alguien va a tener mejores zapatos, alguien va a tener un mejor viaje. Y vea cómo viven estas personas. Siempre están compitiendo, y uno, qué flojera. No poder estar contento y satisfecho con lo que uno tiene. Cuando Dios prospera y la bendición de Dios está ahí, la prosperidad de verdad que es una bendición. ¿Por qué? Porque hay satisfacción, y hay veces que Dios no prospera, pero con lo que se tiene hay satisfacción. Por eso en los Proverbios el Señor hace mucha mención sobre esto, ¿no?
menciona que a veces es mejor un bocado seco en paz que un festín en una casa con contiendas. Es una realidad. Pero así estaban los hijos de Israel y puede que así esté nuestra vida. Este mensaje es para que uno analice cómo está su corazón, cómo está su relación con Dios y si no está en una de estas dos condiciones. Porque puede que sí no le presta atención a Dios por buscar sus fines y no los alcanza, o no le presta atención por lograr sus fines, los alcanza, pero cuando los logra no está contento, no está feliz. Vamos al versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esta expresión, meditad sobre vuestros pensamientos, sobre vuestros caminos, es una invitación que Dios le estaba haciendo a los hijos de Israel en ese tiempo, pero que nos está haciendo también hoy, porque es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar, honestamente. La mies afuera es muchísima. ¿Y qué tanto estamos trabajando? Pregúntese honestamente, ¿qué tanto estoy trabajando porque mis vecinos, porque mis compañeros de trabajo, porque mis compañeros en la escuela se salven? Eso nos deja ver mucho de cómo está nuestro corazón, qué tanto comparto con los demás las verdades del Evangelio, qué tanto les hablo de Dios, por qué se me reconoce. Mire, uno conoce a sus amigos, ¿no? Y sabe, con este puedo hablar de esto, con este de esto, ¿de qué pueden hablar conmigo? Me distingo porque soy el amigo o la amiga con la que pueden hablar de las cosas de Dios, o de la novela, o del partido, o del trabajo, o de las finanzas. ¿De qué? ¿De qué es de lo que más hablo? Eso nos muestra cómo está nuestra condición espiritual, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios nos está llamando hoy a cambiar de verdad. Puede que haya estado en una etapa de desánimo. Ok, ya se acabó. El Señor nos está diciendo, eso es lo que nos está diciendo hoy, ya estuvo bien de andar viendo por ustedes mismos. Pónganse a trabajar, hay mucho que hacer. Pongan sus ojos nuevamente en mí. Por eso les dijo, reflexionen sobre sus caminos e inmediatamente después, ¿qué les dice? Suban al monte y pónganse a trabajar en mi obra. Vayan y corten madera para construir las columnas del templo. Eso traducido a nuestra vida, ¿qué es? Empiecen a orar, empiecen a leer la palabra, empiecen a compartir de mí a los demás, asistan a la iglesia, involúcrense en el servicio de la iglesia. Ya es mucho el tiempo que han pasado viendo por ustedes. Es tiempo de empezar a trabajar. Es tiempo de trabajar en las cosas del Señor. Y mire, Dios nos está dando una oportunidad de enmendar aquello que hicimos mal. Nos está dando la oportunidad de corregir el camino. Vamos a terminar, vamos al versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa
y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Aquí el Señor nos está mostrando que el descuidar su obra trae consecuencias sobre la vida. El descuidar sus cosas trae consecuencias sobre la vida de sus hijos. Sobre los que no son sus hijos, pues Dios no los corrige, pero sobre sus hijos sí. ¿Y qué sucedió con Israel? Dios aplicó ciertamente un castigo, aplicó una disciplina, y no siempre esta es de manera monetaria, porque como vimos hay algunos a los que les va muy bien. A veces es en manera familiar, a veces de manera emocional. ¿Ha tenido ansiedad? Alguien que confía en Dios no debería de tener ataques severos de ansiedad. No le digo que no sienta ansiedad en algún momento, puede sentirla, pero si se acerca a Dios, ¿qué cree que hace Dios? Si uno está bien con Él, Él la dispersa. Él la dispersa. Pero uno tiene que estar bien con Él. Si tiene problemas severos de ansiedad, algo anda mal. Y puede tener muchos recursos. ¿Por qué? Porque hay consecuencias por dejar al Señor. Mire, no todas las cosas negativas que pasan en nuestra vida son un castigo. Esa es una realidad. Hay veces que son pruebas. ¿Por qué? Porque solamente a través de la prueba se puede crecer. Esa es una realidad. También fue algo que comenté hace unas semanas, que no es muy popular de decir, pero es la realidad. Si uno le dice a Dios, Señor, quiero crecer, uno indirectamente le está diciendo, Señor, pruébame. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que uno puede crecer. Entonces, hay veces que las aflicciones que vienen a nuestra vida tienen este origen, pero hay ocasiones en que las aflicciones vienen como resultado de haber dejado a Dios. Y uno tiene que analizar, si me está yendo mal, ¿por qué es? Y ya mencionamos que no es nada más en lo económico, porque Dios me está probando o yo lo he dejado. Y es importante que yo sepa cuál de estos dos es, porque la manera de abordar uno y otro es muy distinta. Si es una prueba, uno ¿qué tiene que hacer? Decirle, Dios, fortaléceme porque quiero lograr el objetivo que tú pusiste para esta prueba. Pero si no es una prueba, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. Porque la aflicción no se va a ir hasta que uno se arrepienta, porque Dios tiene una característica y es que Él nunca quita el dedo del renglón sobre sus hijos. Si no quiere aprender la lección, Dios le va a decir, pues hasta donde tú quieras, porque lo que tienes que hacer es esto. Te puedes arrepentir hoy, y si lo haces hoy y cambias, tú vas a tener la bendición. Pero si no, hasta que tú quieras, la aflicción no se va a ir. Entonces, vea lo importante de este ejemplo que nos da el Señor y de las palabras del profeta Ageo para nuestra vida. No diga, pues era nada más para
para los hijos de Israel, esta pregunta sigue vigente y nos la está planteando el Señor hoy. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Le vamos a decir, no, Dios, todavía quiero hacer esto, esto y esto. O le vamos a decir, Señor, perdóname, muéstrame por dónde voy, quiero empezar a trabajar. ¿Y sabe qué? Dios sí lo hace, porque vimos, Dios no los dejó sin instrucción, les dijo, mediten, reflexionen sobre sus caminos, y después les dijo qué hacer. No les dijo, pónganse a idear, no, Él les dijo qué hacer inmediatamente. Si usted se arrepiente y le dice, Señor, quiero que me muestres en qué quieres que me involucre, en qué quieres que cambie, Él lo va a hacer. Y espera esa respuesta de nosotros. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón, porque la verdad es que es muy fácil enfocarnos en nosotros mismos. La verdad es que es muy sencillo darle un lugar secundario a tus cosas. Y te pedimos perdón por las veces que lo hemos hecho. Y te queremos pedir otra oportunidad, Señor. Ayúdanos a retomar el camino, porque tal vez empezamos bien, pero varias cosas a lo largo del tiempo nos han hecho tropezar, nos han desanimado, y el desánimo nos ha llevado a ser apáticos. Y después de ser apáticos, dijimos, pues voy a ver por mí, por lo que a mí me conviene, por lo que yo quiero. Pero hoy tú nos dices, ya basta de este pensamiento, ya basta de este obrar. Yo no los traje nuevamente a la tierra buena para que vivan como quieren. Yo los rescaté para que me sirvan. Yo los rescaté para que sean luz. Yo los rescaté para que sean mis instrumentos para salvar a muchos más que están alrededor de ustedes y que están esperando el mensaje de mi redención. Ya no es tiempo de ver por nosotros. Señor, te pedimos que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a que estas palabras penetren en lo profundo de nuestro corazón.